le dice, yo lo desecho. Yo lo desecho eso, porque yo lo que miro el corazón, yo miro el interior de la... No es por nuestro intelecto, por nuestra elocuencia, sino es cuando nosotros con un corazón humilde, cuando ella viene y conoce del Señor, ya nosotros éramos incompatibles. Yo vi cómo mi esposa estaba siendo transformada por el poder de Dios. Ella me decía, mira, yo te veo en la iglesia, te veo con camisa, con corbata, te veo predicando la palabra de Dios. Que a ella, sí, yo voy a ir, pero yo no quiero que me estén preguntando nada, de que si quiero aceptar al Señor, que aquí, que allá, no, nada, yo voy a ir, pero déjenme tranquilo. Y ese día el poder de Dios, cómo me tocó a mí en lo personal, y la audiencia entienda qué es lo que pasa cuando usted ve esta diferencia entre estas dos naciones. Haití es un lugar muy dado a la brujería, a la idolatría, ¿entiende? Haití hay... Dios te bendiga, amado del Señor, la paz de Cristo sobre tu vida. Es una bendición, ¿verdad?, traer un nuevo video, ¿verdad?, que sabemos que será de mucha bendición para tu vida. Bienvenido a tu programa Unción, Poder y Fuego. Te saluda tu amigo y hermano Iván Paz. Tenemos un invitado, aleluya, el cual admiro y respeto mucho como un hombre de Dios. Mi hermano, bienvenido a nuestro programa. Díganos cuál es su nombre y de qué país proviene. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho, mi hermano Iván. Le damos muchas gracias a Dios y a usted también, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de llegar, ¿verdad?, a su audiencia a través de las redes sociales. Una bendición para nosotros. Saludamos, ¿verdad?, a todos los que a través de este video, ¿verdad?, van a ver este programa. Mi nombre es Amaury Cabrera. Yo soy de la República Dominicana. Por la misericordia de Dios estamos viviendo en Gran Caimán, en las Islas del Caimán. Tenemos aquí ya unos buenos años ya viviendo, que Dios nos lo ha permitido, ¿verdad? Para dar una introducción, ¿verdad? Vivo con mi esposa, soy casado, tengo 3 hijos y gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia estamos aquí, estamos de pie. Gloria al Señor. Bueno, que Dios me lo bendiga, mi hermano. Es un honor, ¿verdad?, un privilegio. Gloria al Señor. O sea, hay algo que he admirado, ¿verdad?, y he aprendido en el Señor, ¿verdad?, es también darle el crédito a la gente, ¿verdad?, y honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. He notado que usted es un hombre muy humilde, siervo. Hasta cierto punto lo he notado como que es un hombre de pocas palabras. Gloria al Señor. Pero cuénteme, ¿de qué manera proviene esa humildad? Bueno, Dios, ¿verdad?, fue que nos formó. Él sabe todo, ¿verdad? Él conoce los corazones, Él es el que conoce el interior de cada uno de nosotros. Muchas veces en el mundo, cuando uno tiene tal vez una forma que uno es callado, que tal vez uno de cierta manera puede decir que tiene un tono de humildad o algo, estas cosas a veces no son ni bien vistas, porque realmente toman a uno como que tal vez uno no es una persona, ¿verdad?, que califique en ciertos, ¿verdad?, grupos. Pero gloria a Dios que cuando uno viene a los caminos del Señor, uno se da cuenta que eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa humildad. Sí, yo me caracterizo por pocas palabras, pero eso me ha ayudado, ¿verdad?, que si sale algo de mi boca, yo sé que está viniendo de parte de Dios, porque cuando uno conoce cómo es uno en persona, ¿verdad?, humanamente, y cuáles son sus límites, sabemos que si hay algo extraordinario, ¿verdad?, lo podemos, ¿verdad?, reflejar que es algo que viene de parte de Dios. Yo creo que Dios me formó de esa manera, ¿verdad?, y que Él ha venido tratando en mi carácter, en mi forma, en todo, ¿verdad?, buscando de que yo pueda llegar a ese toque realmente de que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición, mi hermano. O sea que en pocas palabras usted nos está diciendo que un hombre y una mujer de Dios también tiene que tener ese fruto, ser humilde. Amén. Mi hermano, cuéntenos, ¿quién era el pastor Amaury antes de Cristo? Bueno, déjeme decirle que yo antes de llegar a los caminos del Señor, ¿verdad?, yo era una persona que me gustaba tal vez el trago, me gustaba la calle, me gustaba el baile. Vivía una vida totalmente desorganizada, yo podría decirle. Vivía una vida que no buscaba, ¿verdad?, nunca honrar a Dios. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, que amamos a Dios o decimos que creemos en Dios,
pero cuando no nos acercamos a Él nos damos cuenta que vivimos una vida realmente que a Él no le agrada. Yo era una persona, ¿verdad?, que podría decir que promiscua, ¿verdad?, dada a todas estas cosas que la gente, ¿verdad?, hace en el mundo. Déjeme decirle que incluso eso trajo, ¿verdad?, en su tiempo muchos problemas a mi vida personal, también a mi vida de matrimonio, a mi pareja, ¿verdad?, a mi esposa. Esa vida, ¿verdad?, de desenfreno que se vive en el mundo realmente trae en uno, ¿verdad?, muchas consecuencias. Amén, gloria al Señor. Sí, Dios es fiel, la verdad que honramos a Dios, ¿verdad?, por su vida, por todo lo que viene haciendo también en su vida. He notado, ¿verdad?, un crecimiento grande, no solo en usted, sino que también en el ministerio que Dios le ha entregado, siervo, y eso es de admirar. ¿Cuál es el secreto, verdad, para poder manejar un ministerio y que haya crecimiento en él? Bueno, siervo, para que nosotros podamos ver lo que yo he podido, ¿verdad?, percibir, lo que yo he podido recibir a través de Dios, el secreto del ministerio está en que nosotros pongamos la confianza en nuestro Dios. Aleluya. Eso es todo el secreto. Como le decía, hay muchas veces que nosotros como seres humanos, como hombres, ¿verdad?, podemos tener capacidades limitadas, ¿entiendes? Podemos tener, tal vez, ser carentes de muchas cosas. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, déjeme decirle que Él es que fluye, Él es que da realmente el crecimiento. Me trae a memoria, ¿verdad?, cuando el profeta Samuel andaba buscando un rey, ¿verdad?, para Israel. Dice que cuando él llegó a la casa de Isaí, dice que al primero que vio fue al hijo mayor de Isaí, y prácticamente sus ojos se deslumbraron cuando vieron a este varón, y dijo, oiga la palabra que profirió siervo, dice, verdaderamente aquí está el ungido de Jehová. Wow, ministro. Inmediatamente vino palabra de Dios, a la vida de Samuel, y le dijo, Samuel, oiga bien, recuérdate que yo, no te fijes, le dice, en qué alto, en qué parecer, ¿verdad?, en qué está, prácticamente podemos decir, no te fijes sus dotes, sus capacitaciones, ¿verdad?, físicas, ¿verdad?, tal vez la preparación que pueda tener, porque recuérdate que yo eso, le dice él, yo lo desecho. Amén. Yo lo desecho eso, porque yo lo que miro el corazón, yo miro el interior de las personas, mi hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad?, que no es por nuestras capacidades, no es por nuestro intelecto, por nuestra elocuencia, sino es cuando nosotros con un corazón humilde reconocemos delante de Dios que Él es que tiene el poder para dar el crecimiento, que Él es que tiene el poder, Él es que unge reyes, dice la palabra de Dios, Él es que quita, Él es que pone. Aleluya. Cuando nosotros reconocemos estas cosas, siervo, entonces que Dios se entrona en nuestro ministerio, Santo. Dios se entrona en lo que estamos haciendo, y Él mismo hace como Él quiere. Ese yo creo que es, siervo Iván, el secreto, ¿verdad?, para todo ministerio exitoso. Que nosotros aprendamos a no depender, ¿verdad?, de los dones, de los talentos, ¿verdad?, de los recursos humanos que podamos tener, que no son malos, pero que esas cosas nunca estén por encima, ¿verdad?, del poder de Dios que nos ha llamado. Aleluya, qué poderoso. Venía a mi memoria, hermano ministro de Dios, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que sí es muy fundamental un Pablo, sí es muy fundamental un Apolos, pero el único que da el crecimiento es Dios. Amén. Hay muchas personas que cuestionan y critican las iglesias hoy en día y dicen, dejo de ir a tal iglesia porque no hay crecimiento. Yo diría de que la persona tal vez está limitada. La persona no quiere tener un encuentro, una búsqueda, y es por eso que tal vez no mira un crecimiento, ¿verdad? La intención de Dios en la tierra es que su reino se expanda, que sus estacas se ensanchen, aleluya. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad? Pero siempre es importante recordar y reconocer que Dios ha establecido a hombres y a mujeres de Dios para que direccionen un pueblo.
En su ocasión Así lo hizo es. con Moisés. Así Aleluya. es, así es. Quizás Moisés no pudo ver la tierra prometida, pero sí habían personas de ese pueblo que sí lograron ver la tierra prometida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Siervo, qué bendición. ¿Cómo usted se dio cuenta de su ministerio? ¿Cómo usted se dio cuenta que usted era pastor? ¿De qué manera Dios se lo reveló, se lo mostró? Bueno, siervo, para yo contestarle, ¿verdad? Esa pregunta yo voy a volver un poquito atrás. Aleluya. Para que nosotros veamos y es ponerle todavía un poco más de fundamento lo que hablábamos, ¿verdad? De la importancia de lo que es depender de Dios, de cuando el propósito de Dios está en la vida de un hombre o de una mujer. Yo, desde muy temprano, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, en la escuela secundaria, yo era muy tímido, yo era de pocas palabras. Yo, incluso cuando algún profesor, algún maestro me llamaba para que expusiera al frente, ¿verdad?, de los alumnos algunas clases, yo, déjeme decirle, siervo, déjeme confesarle que aunque yo me supiera la clase que el maestro estaba pidiendo, el miedo escénico que yo tenía de pararme delante de un público me impedía. Yo prefería decirle al maestro, no, yo no me la sé, yo no hice la clase, yo no me aprendí la exposición, porque era tan grande el miedo a yo estar frente de un público que yo dije, wow, no puedo. Y entonces cuando yo llego a los caminos del Señor, para llegar ahí, primeramente quiero hablar un poco de mi testimonio, ¿verdad? De cómo sucedió todo esto. Nosotros cuando nos mudamos, ¿verdad? Mi esposa, en ese momento teníamos solamente el hijo, el mayor, y a mi hija, la del medio. Pero bueno, nos mudamos aquí a las Islas Caimán con mi hija, tenía 1 año y algo de edad. Y en ese proceso mi esposa conoce primeramente del Señor. Cuando mi esposa conoce del Señor, comienza a buscar de Dios, las cosas se comenzaron a poner un poco difíciles, porque ya yo era una persona, como le comentaba anteriormente, que era dado al trago, era dado, ¿verdad?, al baile, a frecuentar discotecas y cosas así. Y ya cuando ella viene y conoce del Señor, ya nosotros éramos incompatibles. Ya nosotros no nos llevábamos, y eso afectó todavía más la relación, ¿entiendes? Afectó a un punto que estábamos separados, ¿entiendes? Pero mi esposa siguió creyendo, mi esposa siguió esperando, ¿verdad?, en Dios, de que Dios podía restaurarla. Mi esposa, en este proceso que tuvimos, en vez de alejarse de Dios, que es el error, siervo, que cometen muchas personas, que cuando vienen a los caminos del Señor y la situación, ¿verdad?, en su casa, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, en cualquier lugar, arrecia, lo que hacen es que se vuelven atrás. ¿Me entiendes? Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque es el momento donde Dios quiere glorificarse. Entonces es el momento donde tenemos que, al contrario, afirmarnos más, acercarnos más al Señor, bendito sea su nombre. Entonces mi esposa siguió buscando de Dios. Yo seguía, ¿verdad?, en la calle, viviendo mi mundo a mi manera. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Su esposa, ella era convertida a Cristo en ese entonces ya? Mi esposa conoció al Señor primero que yo. Amén. Pero sí, primero, antes, pero ya viviendo en Caimán, ¿entiendes? Y entonces ella seguía, ella buscaba del Señor, pero yo no, ¿entiendes? Entonces eso es lo que le digo, que yo sí vivía una vida, ¿verdad?, dada a las cosas del mundo. Y ella buscaba de Dios, pero aunque esto, como le digo, por vivir vidas diferentes, ella buscando agradar a Dios y yo envuelto en las cosas del mundo, ella siguió buscando del Señor, siguió buscando del Señor. Entonces, ya pasado el tiempo, Dios va trabajando conmigo, Dios va trabajando conmigo, hasta que yo voy reflexionando, ¿verdad?, un poco de la vida que estoy viviendo. Una cosa también que impactó mucho es como yo vi cómo mi esposa estaba siendo transformada por el poder de Dios, porque nosotros conocemos cómo actúa nuestra pareja, nosotros sabemos cómo actúa la esposa, cómo actúan los hijos. Y cuando ya yo veía que ella, cuando teníamos un problema, alguna adversidad, alguna contradicción, ella lo tomaba de otra manera que no era la que yo estaba acostumbrado.
Que si, por ejemplo, yo me enojaba, ella se enojaba. Que si yo decía, peleaba, ella peleaba también. Pero cuando ya yo vi que si yo quería argumentar o yo quería pelear por algo, más bien ella me contestaba con la palabra. Más bien ella declaraba palabra de vida a mi vida, ¿me entiendes? Cuando yo tal vez discutía con ella, me decía, mira, yo te veo en la iglesia, te veo con camisa, con corbata, te veo predicando la palabra de Dios. Y esas cosas me impactaban a mí, porque yo decía, nunca me ha gustado la iglesia. A mí me gusta el mundo, me gusta las calles, me gusta esa vida, bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle que cuando ella declaraba esa palabra para mi vida, aunque yo no la recibía en ese momento, cuando yo tal vez estaba solo y meditaba, yo me ponía a pensar en esa palabra que ella me decía. O sea, ella lo había dejado inculcado en su corazón. Así es, por eso lo importante, siervo, que cuando nosotros, ¿verdad?, declaramos bendición en vez de maldición. Que otro punto que muchas veces pasa es que cuando estamos en situaciones difíciles con los hijos o con la esposa, comenzamos a decirle al hijo, o tú no vas a servir, o tú no sirves para nada, o tú no... Miles de palabras que no vienen a edificación, ¿entiendes? Entonces esas palabras, siervo, Iván, nos marcan, ¿entiendes? Entonces esta reacción de mi esposa fue la que también fue trabajando un poco en mí. Yo no sabía, pero luego cuando yo conozco la palabra, me doy cuenta que Primera de Pedro 3 habla claro, que dice que la mujer esté sujeta a su marido, ¿verdad?, para que aquellos que no creen, ¿verdad?, a la palabra, sean convencidos, oiga bien, sin palabras, por la conducta de su mujer. ¿Me entiende? Entonces, este cambio, ¿verdad?, esta transformación que ella sufrió, ¿verdad?, que yo comencé a ver el Evangelio, comencé a ver a Cristo obrando su vida, fue lo que hizo que entonces luego me atrayera a mí también a lo que es el Evangelio. Pero déjeme decirle, siervo, que sí, claro, no fue algo así tan fácil, porque luego, ¿verdad?, hubo sus luchas, hubo sus situaciones. Yo no quería, yo estaba renuente a ir a la iglesia. Yo no quería nada, ¿verdad?, con el Señor. Pero un día yo recuerdo que nuestra pastora en ese tiempo, orando en la casa, en un lugar que nos íbamos a mudar nuevo, mi esposa y yo, orando, le dice, invita a tu esposo a la iglesia, invita. Y ella se queda como, así como yo invito a este hombre a la iglesia, si este hombre dice que no quiere nada con Dios, que él no quiere a la iglesia, ni nada. Sí, pero siervo, déjeme decirle que yo pude experimentar el poder de Dios, porque cuando ella me invitó a la iglesia, yo no sé de cómo, de la nada, donde yo le había dicho a ella que yo no quería nada con Dios, que yo no quería ir a la iglesia, pero cuando ella me invitó a la iglesia, yo le dije, bueno, sí, está bien, yo voy a ir contigo, yo voy a ir contigo. Y desde ese momento fui a la iglesia, y lo que le decía a ella, sí, yo voy a ir, pero yo no quiero que me estén preguntando nada, de que si quiero aceptar al Señor, que aquí, que allá, no, nada, yo voy a ir, pero déjenme tranquilo. Pero déjenme decirle que yo sentí ese día el poder de Dios, cómo me tocó a mí en lo personal. Ahí fue su encuentro con Él, ¿verdad? Yo mismo comencé a reflexionar, amén. Ahí fue mi encuentro con el Señor, a reflexionar en mi vida, a reflexionar de cómo estaba viviendo, ¿me entiendes? Y de decir que no quería que nadie me hablara de Jesucristo, que nadie se me acercara a orar por mí. En ese momento comencé a pedirle a Dios que mandara a alguien a que orara por mí, porque yo quería entregarme mi vida a Él. Oiga, qué cambio. Y Dios es bueno, porque Él tocó a un varón en ese momento y vino y oró por mí, y en ese momento yo acepté a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y desde ese momento hasta ahora, gracias a Dios por su misericordia, hemos estado ahí, ¿verdad?, firmes, ¿verdad?, en el Señor, con altas y bajas en este camino, ¿verdad?, pero siempre, ¿verdad?, agarrados y confiados en la mano del Señor. Entonces, su pregunta, ¿verdad?, que no me he olvidado de ella, que cómo, ¿verdad? No, está bueno que explique, siervo, porque sí, hay mucha gente ahí que, ¿verdad?, está sediente de una palabra y quiere saber en realidad cómo conoció usted a Jesús y de qué manera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso le quise dar esa introducción, porque lo que yo he aprendido es que la actitud de nosotros, ¿verdad?, como cristianos,
es lo que va a determinar el éxito que vamos a tener en los caminos del Señor, porque ¿verdad? Dios dispone, ¿verdad?, las cosas. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén, porque aleluya. yo voy a hacer, Dios iba a hacer, pero ¿verdad?, de Josué esforzarse y ser valiente con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro Dios. Entonces, cuando nos comenzamos a congregar, como le decía, yo era una persona que tenía miedo escénico, ¿verdad? Yo nunca pensé, nunca se me pasó por la mente, siervo, que Dios me iba a llamar a un ministerio pastoral. Santo. Nunca pensé en esto, porque yo no me veía con ese miedo escénico, ¿verdad?, que yo tenía de pararme enfrente del público. Pero yo recuerdo que un día mi pastor en ese tiempo agarra y estamos en la iglesia en medio de la adoración, y ella es una persona de estatura baja. Amén, amén. Y usted sabe, pero llena del poder de Dios. Amén, así es. Y yo tengo esta estatura, ¿verdad?, bien alta. Y yo veo que ella pide una silla. Santo. Y la pone al lado de mí. Y yo estoy parado. Y yo digo: ¿pero para dónde va la pastora? Se sube en la silla para poder hablarme al oído. Santo. Y me dice: Dios entrega a ustedes un ministerio pastoral. Santo. Nos lo dice así, pastoral. Yo me quedé, ¿verdad? Primeramente lloré, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, porque uno, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, vive una vida, ¿verdad?, de tantas, ¿verdad?, pecados, de tantas cosas. Y cuando uno viene por la misericordia de Dios a los pies de Cristo, y uno ve cómo Dios, ¿verdad?, honra a uno, de cómo Dios tiene a uno presente, yo me sentía, ¿verdad?, de una manera que yo decía: wow, pero cómo a mí Dios va a hacer tan grandes cosas conmigo, de que me va a dar un ministerio, de que me da esa palabra, de que me iba a llevar a las naciones, de que iba a hacer conmigo, ¿verdad?, grandes cosas. Y yo me quebranté, pero luego pensaba y decía: wow, pero esta palabra está fuerte, porque a mí, que no puedo, ¿me entiendes?, tal vez no tengo el gran léxico, la gran, ¿verdad?, locución, de que tengo ese miedo escénico. Pero nada, yo creí en la palabra y tomé la palabra. Y fue pasando el tiempo. En la iglesia, ¿verdad?, me daban la oportunidad de que llevara una reflexión, una lectura de la palabra. Y yo podía notar de cómo cuando llegaba, ¿verdad?, al altar, con todos mis temores, lo que sea, pero cómo Dios se glorificaba, cómo salía una palabra de mi boca, que la gente la recibía. Y entonces fue así, de esta manera, que yo fui, ¿verdad?, tomando la confianza en el Señor, de que me fui fortaleciendo en Él, y cada día iba haciéndolo mejor, ¿verdad? Y wow, ver de cómo Dios, ¿verdad?, se puede glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Ese fue el camino, ¿verdad?, lo que Dios preparó para que nosotros pudiéramos llegar al ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor, siervo. Wow, poderoso, poderoso. Bendecimos la vida de la pastora Marielena, que sé que va a ver este video. Ahorita que en lo que hablaba usted, digo, y ahora entiendo por qué el siervo es prudente, porque la pastora es una mujer muy prudente. Por eso que dice: hijo de Tire nace rayado, como decimos los hondureños. Que Dios bendiga a la pastora, a usted, y que le siga añadiendo bendiciones sobre su vida. Amén, amén. Siervo, en pocas palabras, su ministerio vino, como dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14: y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de manos, ¿verdad?, por medio del presbiterio. En pocas palabras, una ungida, una sierva de Dios, le reveló esto y se lo manifestó, ¿verdad? Y hoy en día vemos los resultados, ¿verdad?, de esa profecía, ¿verdad? Bendecimos al Señor. Siervo, regresando al tema de su esposa, me impacta mucho. En pocas palabras, su esposa usted lo ganó con su testimonio. Y venía a mi mente que hay muchas mujeres allá afuera, amadas hermanas, que quieren venir a imponerle al esposo, ¿verdad?, al novio, a que se congregue, pero no quiere cambiar su manera de vivir. Entonces, como yo decía anteriormente, amados del Señor, en el otro video, es muy importante, porque nosotros tenemos que predicar con nuestro testimonio. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, como decía también, ¿verdad?, que el que haya
esposa haya la benevolencia de Dios. ¿Y cuál es la benevolencia de Dios? La gracia, el favor, el poder. Si usted tiene un marido que es tacaño, un esposo que es tacaño, cuando usted es sabia, amada hermana, ese hombre que es tacaño se vuelve un hombre dócil. Cuando usted en realidad se enfoca en servir a Dios y dejar que Dios haga la obra, cosas grandes van a acontecer. Pero muchas veces nosotros no venimos a imponer o que le dejamos de hablar al esposo porque no quiere ir a la iglesia. No, ore y pídale al Señor misericordia, ¿verdad? Y que en realidad toque su corazón, porque el que hace la obra es el Eterno. Gloria al Señor. Amado hermano, qué bendición. Tengo un temita ahí, ¿verdad? Que Dios ya me lo había mostrado antes de hacer esta grabación. Usted, por ser, ¿verdad?, de República Dominicana, hay algo que me llama mucho la atención, al igual que tal vez muchos televidentes que van a ver este segmento. Hago una comparación entre Haití y República Dominicana, ¿verdad? ¿Qué explicación usted nos puede dar referente a eso? Porque yo miro que en República Dominicana salen muchos hijos de Dios, amén, pero en Haití miro totalmente lo contrario. Se habla de mucha brujería, tantas situaciones del diablo. ¿Nos puede explicar cuál es la situación, cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, siervo Iván, ¿qué yo le puedo decir con respecto a esto? Es algo increíble, o es algo que es difícil a los ojos naturales de discernirlo. La República Dominicana comparte una isla, ¿verdad?, con Haití, pero es un solo, vamos a decir, es un solo territorio. Es un solo territorio, o sea, no hay, diríamos que ninguna diferencia. Pero me llama mucho la atención. Vamos a comenzarlo desde los ojos naturales. Que usted ve la República Dominicana y es un lugar de montañas, de vegetación, de ganado, de agricultura, vamos a decir, gracias a Dios, a su misericordia, es un lugar próspero. Pero cuando usted va viajando y se va acercando a la frontera, que usted está llegando a Haití, usted comienza a ver una tierra árida. Santo. Usted comienza a ser, ¿verdad?, impactado por el calor. Usted comienza a ver sequía. Usted comienza a ver que aquella tierra no es fructífera. No produce leche ni miel. Nada, seca. Nada. Entonces, cuando nosotros miramos a lo espiritual, nosotros vamos a lo espiritual. Haití, ¿verdad?, aunque sabemos, ¿verdad?, que últimamente siervos, ¿verdad?, mujeres de Dios se están levantando en aquel lugar a buscar de Dios, y creemos fielmente que Dios, su infinita misericordia, va a sacar a Haití, ¿verdad?, de esta situación que está viviendo, porque Dios tiene el poder, ¿verdad? Oramos por Haití, ¿verdad?, como hombres de Dios, aleluya. Los corazones, pero a dónde voy, que quiero que entendamos y la audiencia entienda qué es lo que pasa cuando usted ve esta diferencia entre estas dos naciones. Haití es un lugar muy dado a la brujería, a la idolatría, ¿entiende? Haití hay cuentos que yo le pudiera decir que hay sobre Haití que son impactantes. ¿A qué nivel se practica la hechicería, la magia? Entonces, todas estas cosas son cosas que Dios aborrece. Nosotros vemos el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel se daba a la idolatría, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Que venía Dios y levantaba amén. ¿A través de qué? A través de naciones extranjeras, y lo ponía por esclavo al pueblo, ¿verdad?, por el pecado, por la idolatría. Santo, poderoso. Entonces, déjeme decirle que Dios aborrece la idolatría, la hechicería. Entonces, cuando un pueblo se somete a este estilo de vida, a estas cosas, realmente el juicio de Dios está en ese lugar, ¿entiendes? En República Dominicana es una nación que, aunque también digamos, ¿verdad?, que tiene sus luchas, tiene sus situaciones, pero es una nación que desde su fundación ha creído en Dios, le ha dado lugar a Dios. La República Dominicana es el único país que en su bandera, ¿verdad?, en el centro de la bandera tiene un escudo, tiene la Biblia abierta. Santo. En el texto de Juan, en su capítulo 8, en su verso 32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el texto bíblico que está bíblico que está abierto. Wow. En esa Biblia que usted ve abierta,
Ese es el texto bíblico que está claro, porque la verdad es Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Allí está abierta la Biblia y dice Dios, patria y libertad. El fundamento, oiga bien, el cimiento de la República Dominicana es que primero es Dios, el Dios con D mayúscula, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso. Después la patria, entonces allí viene la libertad. No puede haber libertad si no ponemos a Dios. No puede haber libertad si Dios no está en los matrimonios, si Dios no está en las escuelas, si Dios no está en las naciones. Entonces cuando usted ve una nación, bendito sea el nombre del Señor, que salen, ¿verdad?, grandes hombres y mujeres de Dios, que Dios en su infinita misericordia, porque la misericordia de Dios puede prosperar, puede salir adelante, porque ha confiado en Dios. Y no que sea una nación, como le decía, perfecta, ¿verdad? Porque no somos perfectos, sino que le creemos, ¿verdad? Le servimos a un Dios perfecto. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto en conclusión, ¿verdad? En resumen de este tema? Que el secreto, ¿verdad?, en esto es la búsqueda de Dios, es poner a Dios primero. Eso va a traer un resultado en las naciones, en la familia, en las escuelas, en todo lugar, cuando ponemos a Dios, al Dios del cielo, en primer lugar. El que tenga oídos que oiga, ¿verdad?, lo que dice el Señor. Gloria al Señor, qué impactante, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo muy poderoso de mucha enseñanza, mucho entendimiento, ¿verdad? Esto solo lo van a entender los entendidos, los que están en el Espíritu, los que caminan con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque para los que están allá afuera tal vez puede ser locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hermano ministro de Dios, ¿nos puede dar un consejo a ese pueblo? Porque usted era una persona muy tímida y le puede dar un consejo a ese pueblo. ¿Qué palabras le daría a ese pueblo, verdad? Si tienen sus dudas de buscar a Dios, o de qué manera usted puede vencer ese temor, comparta con el pueblo. Aleluya. Bueno, lo que yo pudiera decirle, primeramente hay que acercarse a Dios. Si usted no conoce a Dios, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a Jesucristo, entregarle su vida a Cristo. Porque el cambio, ¿verdad?, en nuestra vida vino cuando nosotros llegamos al conocimiento verdadero de Dios. Como le decía anteriormente, yo creía que había un Dios en el cielo, pero yo no vivía una vida, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo crea que hay un Dios en el cielo, y otra cosa es que yo viva una vida conforme a su palabra. Cuando yo comencé a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, esto fue, ¿verdad?, lo que hizo que yo pusiera mi confianza en Dios. Y la confianza mía puesta en Dios fue que me ayudó a yo ir, ¿verdad?, rompiendo esos muros, ¿verdad?, esa barrera que me impedían tal vez llegar al propósito de Dios. Si allí hay alguna persona que está mirando, ¿verdad?, esta transmisión y siente una limitación en su vida, lo primero que yo le aconsejo es que busque de Dios. Y si usted es un siervo o una sierva del Señor, y tal vez por algún atributo suyo o algo, una limitación suya, mejor dicho, no puede ejercer ese ministerio, déjeme decirle que en Dios está el poder, en Dios está la fuerza. Oiga, láncese en el nombre de Jesús. Tiene que hacer las cosas, porque, siervo, lo que pasa es que muchas veces no podemos dejar que el miedo nos paralice. Aleluya. Si Dios habló, si Dios dijo que yo iba a evangelizar, bueno, pues yo tengo que comenzar, aunque sea el evangelismo uno a uno. Yo debo hablarle a otra persona de Jesús. Y allí hubiese alguna persona, ¿verdad?, que está lidiando con problemas, ¿verdad?, que no le permiten avanzar, desarrollarse en su ministerio. Hay que poner la confianza en Dios. Debemos de lanzarnos. Cuando yo entiendo cuál ha sido mi llamado, a lo que yo he sido llamado de parte de Dios, yo tengo que caminar conforme a ese llamado. Y eso es lo que nos va a ayudar a dar confianza de que nosotros podamos desarrollar nuestro ministerio. Si yo fui llamado al evangelismo, bueno, yo tengo que tratar de predicarle, aunque sea una persona, uno a uno,
y me vaya dando la confianza, luego tal vez a 2, luego a un pequeño grupo. Y vamos a ver que como con el respaldo de Dios vamos a sentir la fortaleza que viene de parte de Dios y vamos a predicar las multitudes. Esta es el secreto que pudiéramos decir que me ha ayudado a mí a romper con muchas limitaciones, con muchos temores, que es el confiar en Dios, es el confiar en lo que Él ha dicho. Dios es que ha dicho, ¿verdad? Qué Él va a hacer en mi vida, qué Él va a hacer en el ministerio que me ha entregado. Entonces yo, para serle sincero, siervo, yo no me preocupo, yo no me afano mucho de cuál va a ser el camino, la rienda, ¿verdad?, por donde se está dirigiendo el pueblo, sino que yo solamente voy, como vemos los pastores en el mundo, en el secular, los pastores de ovejas. Ellos solamente se encargan, ¿verdad?, de ir tratando de que las ovejas no se salgan del camino, ¿verdad?, que van siendo direccionadas hasta que lleguen al lugar que se ha determinado. Eso es lo que estamos haciendo, confiando en el Señor, de que Él es que va delante de nosotros y nosotros solamente tenemos que preocuparnos de que las ovejas, ¿verdad?, vayan todo en esa visión que el Señor ha determinado para nosotros. Gloria al Señor. Hemos tenido un tiempo de bendición, como les dije anteriormente. Pastor, le damos las gracias, ¿verdad?, por este aporte que pudo dar en nuestro segmento. Y quiero pedirte a ti, amigo, que verás este video, que siempre trata de comentar, de compartir, ¿verdad? Más que todo que compartir, ¿verdad? Para que así el mensaje del Evangelio se prolongue y se extienda, aleluya. Porque como lo dije anteriormente, el compartir es una manera de evangelizar, aleluya, para que así esa semilla llegue a muchos corazones. Amado del Señor, te quiero recordar que por favor perseveres. Persevera, porque el que llegará al fin, y el que llegará al fin será salvo. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.